la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo. Verso 2, léalo por favor. Quien haya entre vosotros de su pueblo que sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Todos leamos el verso número 5. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Amén. Hasta ahí la lectura. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias por este tiempo, gracias porque tu pueblo ha podido, Señor amado, hasta este momento, poner delante de su presencia todas y cada una, oh Dios, de sus peticiones, sus angustias, su clamor. También, oh Dios, ha dispuesto su corazón para alabarte y para estar atento ahora en este momento a la voz de tu palabra. Señor, que no sea el hombre, Padre, el que ministre, sino tu Santo Espíritu, porque es a través de él que nuestra vida va a ser edificada. Señor amado, dispón nuestra atención, pon todo nuestro ser, oh Dios, en este momento, para que nada nos distraiga, para que nada entorpezca, oh Dios, esta preciosa comunión que tú nos has permitido tener en este último ayuno de este año, y que pueda tu palabra, Señor, orientar y dar a nuestras vidas las directrices necesarias para seguir buscándote, pero para hacerlo con excelencia y sin temor a equivocarnos. Señor amado, te suplico pues en el nombre de Cristo Jesús, que seas tú mismo, Señor amado, ministrando cada uno de nuestros corazones. Te lo pido y te lo imploro en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, libro de Esdras, capítulo número 1, hemos leído, sí, verso 1 al 5. En estos primeros pasajes bíblicos, usted habrá de enterarse de qué manera el Señor, antes de que el pueblo en sí mismo haya sido, en este caso, dispuesto para que edifique casa al Señor, un precedente que Dios manifestó por medio del profeta Jeremías fue, mi amado hermano, en este caso, sí, una determinación explícita en la cual Dios le da, sí, por medio de su espíritu, o despierta por medio de su espíritu el interés en un hombre pagano, un hombre idólatra, un hombre de hecho que pertenecía a otra nación, al rey de Persia. Dice la Biblia que fue él el que despertó en el corazón de este rey el poder nuevamente, sí, levantar casa a Dios. Babilonia había sido el hogar prácticamente por cientos de años, sí, con el pueblo de Israel, que había sido llevado cautivo cuando éste desobedeció, sí, cuando éste se rebeló. 3 grandes profetas se levantaron durante el periodo prácticamente en el cautiverio y post cautiverio, hablando de Isaías, Ezequiel y Jeremías. A todos 3 Dios los levantó para prevenir durante, en este caso, ya a las puertas del cautiverio y también en Babilonia. Dios manifestó muchas profecías, mucha palabra de exhortación, pero también de esperanza.
Dentro de esa palabra de esperanza, siendo Jeremías uno de los últimos profetas considerados como profetas mayores, Dios le da, sí, diríamos así, un rayo de luz prácticamente al final ya del cautiverio, haciéndole notorio de que el pueblo, así como fue llevado cautivo, habría de regresar a su nación, y que el templo, sí, habría de ser nuevamente edificado. Cuando vamos en estos primeros 5 pasajes, en el pasaje final, de hecho, dice del verso 5 que fue el Señor quien, dice la Biblia, versículo, si lo lee conmigo en la parte casi ya final, donde dice: todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Sacando cuentas y analizando el texto bíblico, y la Biblia menciona más adelante, mire, le recuerdo que voy a leer algunos pasajes de todo el libro de Esdras. El Señor levantó exactamente a 49,697 hombres, hablando de hombres y familias enteras. A todos ellos Dios levantó en su espíritu para que regresaran a Jerusalén y construyeran la casa del Señor. Un número bastante grande si consideramos que todos ellos estaban en Babilonia. Mi amado hermano, pero cuando Dios está en el asunto, no importa si uno está cautivo o no, no importa si uno está atado o no, o imposibilitado de hacer algo. Cuando Dios está en el asunto, como decimos nosotros los cristianos, Dios abre y cierra puertas. Si Él abre, no habrá quien cierre, y si Él cierra también, no habrá quien pueda abrir. Todo esto, mi amado hermano, si me acompaña más adelante al capítulo número 2, sí, en el versículo número 64, para corroborar lo que le estoy diciendo, es solamente cuestión de sumar nada más. Sí, dice la Biblia en el verso número 64 del capítulo 2 de Esdras: toda la congregación unida como un solo hombre era de 42,360. Pero hay otro grupo que la Biblia lo considera más adelante en el verso 65. Dice: sin contar sus siervos y siervas también, los cuales eran, y ahí está la cantidad que deberíamos de sumarla también, 7,337, y tenían incluidos obviamente 200 cantores y cantoras. Eso da la suma total de 49,697 personas que fueron en este caso sí, de Babilonia, retornaron hacia Jerusalén, pero porque el Espíritu de Dios había dispuesto sí cumplir su palabra dada a ¿qué profeta? Al profeta Jeremías. Sí, la casa del Señor habría de ser nuevamente reconstruida, o de hecho construida. Había sido quemada, devastada desde sus cimientos. Mi amado hermano, todo esto pues el Señor lo hizo para cumplir su palabra y darle, como vuelvo y le repito, sí, una luz de esperanza a una nación que padeció por muchos cientos de años, obviamente por sus propias consecuencias. Más adelante también se nombra que dentro de esos 49,697 sí, individuos, sí, sobresalieron, sí, entre ellos unos cuantos como los, diríamos así, caudillos o principales para guiar al pueblo. Si usted va conmigo a la Biblia, al capítulo 2, pero en el versículo número 2, capítulo 2, verso 2, se nombra entre ellos, diríamos, los más sobresalientes, o los que de alguna manera sí empujaron al pueblo para que la obra se iniciara. Dice el verso número 2, los cuales vinieron con, y ahí están los nombres: Zorobabel es un nombre, Jesúa, Nehemías, Seraías, Reelaías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigvai, Reún, y también, ¿quién está ahí? Y Baana. Todos estos, mi amado hermano, sí fueron, diríamos, los principales de guiar a estos quiero redondear a estos cerca de 50,000 sí, personas que se fueron otra vez a Jerusalén. En el capítulo 3, de esos que hemos nombrado en el capítulo 2, verso 2,
también diríamos que se hicieron cargo de manera ya exclusiva para poder edificar al templo. Si me acompaña el capítulo 3, verso número 2, se levantaron de entre ellos, sí, otro grupo más selectivo, por así decirlo. Dice en el verso número 2 del capítulo 3, entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadat, y sus hermanos, los sacerdotes, y quién más, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron, de todos ellos se encargaron de edificar, ¿qué cosa? El altar del Dios de Israel. Sí, diríamos la parte más exclusiva de todo el templo. Ellos se dedicaron, ¿quién? Jesúa y Zorobabel se dedicaron a ¿qué cosa? A construir el altar, sí, del Señor. Estamos hablando de una edificación de hecho bastante grande, de acuerdo a las dimensiones que se habían dado en el libro, diríamos, del Pentateuco. Todo lo que Moisés había visto y él escribió para que se haga, prácticamente se lo volvió a hacer de cero. Mi amado hermano, mas sin embargo, todo esto que Dios ya lo había planificado y de hecho lo había ya empujado a que se lleve a cabo, Dios no lo habría de dejar simplemente, diríamos, en la voluntad del pueblo. La Biblia menciona que Dios también en el capítulo 1 habría de dar toda la provisión para que esto se lleve a cabo. Y como mucho pueblo judío había también hasta cierto punto prosperado en Babilonia, contribuyeron con todo para que sí, la casa de Dios y aún el templo pueda ser levantado. Ahora, hasta ahí todo era paz, todo era de hecho felicidad y mucho más si la palabra de Dios se estaba cumpliendo en sus vidas. De un momento a otro, mi amado hermano, el enemigo se levanta. Obviamente, Satanás no habría de quedarse con los brazos cruzados al ver que Jerusalén, o propiamente hablando Judá, ahí en sí el templo se erguía, se levantaba nuevamente. Y el enemigo comenzó, sí, a crear, diríamos, obstáculo. Esto va a ser en esta tarde el motivo de estudio. Todo lo que he mencionado así saltadito simplemente es una breve introducción de cómo se estaba preparando, diríamos así, el terreno para Dios trabajar, pero también cómo el enemigo se habría de levantar. Tan fuerte y tan duramente y astutamente se levanta en este caso el enemigo para detener la obra y lo consigue de hecho. Un año, sí, diríamos de manera cronológica, Satanás detuvo la construcción de toda la obra. Lo que me llama la atención de todo esto, si me acompaña por favor, en el mismo libro de Esdras, en el capítulo 4, verso número 24, si usted considerará en ese versículo, sí, lo que le estoy diciendo en que sí, se detuvo la obra. Dice la Biblia en el verso 24 del capítulo 4, ¿ya lo encontró? Sí. Dice el Señor, entonces, ¿qué pasó con esa obra? Cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida, mire, hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Ahora, mi querido hermano, aquí es donde vamos a entrar en este caso en análisis y vamos a entrar en meditación para nosotros. ¿Cómo así, luego de que fue Dios el que gestó todo esto, el enemigo tuvo tanto poder y diríamos tanta influencia como para poder detener algo que Dios mismo había, en este caso, levantado o había iniciado? ¿Es que acaso el diablo puede entorpecer los planes de Dios? Bueno, déjeme decirle que sí. Él puede entorpecer y aún detener los planes de Dios, pero nunca los podrá poner a fin. Dios, en su debido tiempo, así la obra pudiera llegar a verse retardada o paralizada, nunca quedará, en este caso, hecha pedazos. Dios lo que inicia, lo concluye. Si bien es cierto, mi amado hermano, puede ser que en su vida la obra de Dios esté detenida,
paralizada, no significa que Dios se haya olvidado de que usted es su hijo y que Él terminará lo que empezó o inició con usted. Ahora, ¿cuál será la enseñanza en sí como tal? ¿De qué manera el enemigo logró detener esta obra? Y eso va a ser motivo de enseñanza en esta tarde. ¿Cómo Satanás logró detener la obra de Dios? ¿Qué medios utilizó? ¿Cuál fue su estrategia? Y de hecho, ¿cómo podríamos nosotros, en este caso, apercibirnos? Porque bien pudiera estar utilizando la misma estrategia que utilizó en el tiempo, diríamos, del rey Ciro de Persia, podría usted utilizando ahora en su propia vida, en la actualidad. ¿Quiere enterarse y quiere ver cómo poder anticiparnos a estos ataques? Ojo, no digo que no pueda ser que diríamos, el resultado varíe. Puede ser que la obra pueda ser que se detenga en su vida. Pero recuerde, si Dios empezó a trabajar, Él va a concluirlo. Pero siempre es bueno caminar, diríamos, apercibidos. ¿Para qué? Para caminar con cautela. En el capítulo 4, y ahí es donde se va a desarrollar todo este, diríamos, remolino que Satanás crea, ¿sí? Se dan los antecedentes pormenorizados, ¿sí? De cómo el enemigo se le movió a estos cerca de 50,000 judíos que en este caso se unieron como un solo hombre a edificar la casa del Señor. Dice el Señor en el versículo número 4, capítulo 4, verso número 1. Vamos a entrar en estudio en esta preciosa tarde. Oyendo, ojo, este es muy importante. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel. Verso número 2. Léalo por favor conmigo. Vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros. Hasta ahí quiero llegar. ¿Puede volver a leer conmigo el texto? Verso número 1 hasta el 12 en esa parte. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros. Ahora, ¿qué le llama la atención dentro del pasaje? Primeramente, seguro, no, primeramente, ¿qué pasó? Vayamos parte a parte o paso a paso. Ellos, ¿qué hicieron? Primero, oyeron. ¿Qué cosa oyeron? ¿Qué oyeron, mi amado hermano? Que los de Judá y de Benjamín habían venido ¿de dónde? De la cautividad. ¿Para qué habían venido? Ahora, entiende esto, mi querido hermano. El enemigo conoce lo que Dios quiere hacer contigo. Es lo primero que debes de saber. Dios conoce, ¿sí?, los planes, por así decirlo, que Dios tiene con tu vida. Mi amado hermano, el diablo conoce en perfección que toda alma que Dios rescata puede ser una espada poderosa en las manos de Dios. Tú tienes que entender primeramente esto como una verdad en tu vida. Dios, todo lo que llama, o todo lo que rescata, o todo lo que Él usa, mi amado hermano, puede hacer un daño terrible. Sí, en este caso a los planes de Satanás, obviamente, si tú te dejas usar también. El enemigo conoce diríamos así, el potencial que tiene cada creyente, que tiene cada hijo de Dios. Y como Él sabe, ¿sí?, lo grande que podemos ser en Dios, el enemigo, al escuchar esto o al saber que hay planes de Dios para tu vida, no se va a quedar tranquilo. Es decir, que en esta primera parte tú tienes que entender que tú así no lo deseas, como también se lo he mencionado en otros tiempos, ¿sí?, de predicación. Sí, tú tienes un adversario, tú tienes un enemigo.
Sí, generalizado el diablo. ¿Que él usa sus instrumentos? Por supuesto que sí. Él va a usar los medios que están a su alcance. ¿Para qué? Para poder, mi amado hermano, sí, detener la obra que Dios quiere hacer contigo. Ellos, dice la Biblia, oyeron. ¿Oyeron qué cosa? Oyeron que las personas que habían sido, sí, trasladadas, ¿de dónde? Desde la cautividad de Babilonia, sí, habían venido. ¿Y habían venido para qué? Para realizar una gran tarea. Dice ahí, para edificar el templo de Jehová, Dios de Israel. Aquí a mí me da un buen, diríamos así, un buen enganche también en esta tarde para nosotros. Mis queridos hermanos, nosotros estamos para eso en esta tierra, para edificar la casa de Dios. Amén. Tú estás, mi querido hermano, sí, para edificar la casa del Señor. Si estás o conoces en tu vida de que tú eres un instrumento de edificación para las cosas de Dios, mi querido hermano, no hay cosa más grata que servir positivamente dentro de los planes del Señor. ¿Qué es lo que te estoy tratando de decir? Sí, mi querido hermano y hermana, tú no puedes pasar desapercibido en los planes del Señor. Amén. Tú tienes que servir para edificación dentro, sí, de los atrios de Dios. Tú no puedes pasar desapercibido como cristiano. No seas, lo que te estoy diciendo es que no seas un cristiano pasivo. Amén. Si hay una oportunidad para servir, no dudes en hacerlo. Amén. Si tienes una oportunidad para hacer algo para los planes de Dios, mi amado hermano, es un privilegio el cual Dios te da. Nunca dejes pasar por alto, sí, el privilegio de servir. Tú estás aquí para edificar la casa ¿de quién? De Dios. ¿Sí? Si tú lo haces, de seguro, mi amado hermano, Dios va a glorificar, sí, su nombre en tu vida. Obviamente, el enemigo se va a manifestar. Obviamente, el enemigo va a entorpecer o va a querer de alguna manera, sí, trabar el plan que Dios tiene trazado para ti. Mi amado hermano, el enemigo escuchó acerca de lo que habría de hacer estos 50,000, redondeando obviamente la cantidad, estos 50,000 judíos. Dice la Biblia, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel. ¿Qué hicieron inmediatamente? Fueron a las cabezas. Vinieron, dice la Biblia, ¿a quién? A Zorobabel, ¿sí? Y a los jefes de las casas paternas. ¿A quiénes específicamente? Obviamente, si va al capítulo número 2, recuerda el texto que leímos en el verso número 2, fueron a quiénes, a Zorobabel, se fueron y se dirigieron a quién, a Jesúa, a Nehemías, a Seraías, a Relaías, a Mardoqueo, a Bilsán, a Mispar, a Bigvai, a Reún y a quién, y a Baaná. ¿Sí? Mira, mi amado hermano, cómo trabaja el enemigo. Él no busca las ramas, busca las cabezas. No busca a los ociosos, por así decirlo, dentro de las iglesias. Busca a los que sirven, busca a los que saben que están ocupados, a los que saben que están interesados e inmiscuidos en las tareas más esenciales dentro de la casa de Dios. Debes de entender eso. Muchos creyentes que se les ha dado la oportunidad de servir, yo los escucho y me gozo internamente cuando dicen, hermano, desde que estoy sirviendo usted viera cómo el diablo se me ha movido. Y yo digo, qué bien, porque eso es normal. Amén. Sí, eso es normal cuando el enemigo se les mueve. ¿Por qué? Porque él apunta, mi amado hermano, apunta a las cabezas. ¿Para qué? Para que la obra de Dios sí se detenga. Y a veces lo puede lograr. A veces puede, diríamos, entorpecer, pero no podrá así poner, mi amado hermano, sí, algo final en tu vida. El que nos llamó va a concluir su tarea, su trabajo con nosotros. Sí, para la edificación de su iglesia. Estos se levantaron, mi amado hermano, y se fueron directamente a todos, sí, diríamos así, al grupo élite de servicio. Sí, porque la Biblia dice en el verso número 1 del capítulo 4, verso número 2, que vinieron a quién, a Zorobabel y a los jefes.
¿Sí? A los jefes de las casas paternas. ¿Por qué a los jefes? Porque el jefe, si usted coge el término como tal, es el que ordena, es el que dispone, el que da la orden, el que dice, vayan para allá, vengan para acá, ahí no trabajen, trabajen en este lugar, pongan el pilar aquí, pongan el techo acá, si pasen esa piedra de la esquina a la otra esquina. Ellos son los que organizan. Y obviamente, si el que organiza de alguna manera se ve truncado, se ve amedrentado, llega a tener miedo, obviamente todo se va a detener. Porque dentro del cuerpo de Cristo, si bien es cierto, no todos podrán ser líderes, pero los líderes son necesarios para que aquellos que no tienen de pronto esa habilidad de liderazgo puedan ser orientados. Aún dentro del cuerpo de Cristo, los que diríamos así, los que hacen la labor de hormiga, mi amado hermano, son muy importantes, pero necesitan cabezas que los guíen. Por eso en toda institución, en toda empresa, sobre todo empresas grandes, siempre se contratan jefes de área. Los jefes hacen la labor prácticamente de organización. Si va de pronto a una bodega, un jefe de bodega, ¿qué hace con sus asistentes? Les dice, mira, llegó la mercadería, coge eso y ponle en la percha número 1. ¿Verdad? ¿Para qué? Para que haya orden, porque de pronto en la percha número 1 está solamente aquello que tiene que ver, se me ocurre solamente, ¿no? Todo lo que tiene que ver con madera, por ejemplo. En la percha 2, todo lo que tiene que ver con metal. En la percha 3, todo lo que tiene que ver con plástico. Y de esa manera se organiza, para que cuando alguien requiera algo, el jefe que ha dado la orden sabrá muy bien que podrá encontrar lo que se necesita en la percha donde debe de estar. ¿Sí? Ahí, guardada, almacenada. Mi amado hermano, el enemigo siempre buscará, recuerda, las cabezas para distorsionar la obra de Dios. Recuerda que estamos analizando esto para nosotros apercibirnos y para que tú, cuando sientas la presión del enemigo en tu vida, primeramente no te cause rareza. Amén. No te cause extrañez. Como decía el apóstol San Pedro, hoy no voy a topar citas bíblicas de referencia, solo las voy a mencionar. ¿Sí? Hoy no voy a decir vayamos a tal carta, no, solamente las voy a dar como referencia. Quiero simplemente concentrarme en el diálogo de la Escritura. ¿Sí? Pedro decía, no os sorprendáis cuando el fuego de prueba aparezca sobre vosotros, ¿verdad? Como que si algo raro, extraño aconteciese. Mi querido hermano, cuando el enemigo se te comience a mover, tranquilo, eso sí, mucha tranquilidad. No te digo que te eches al abandono, no. Tienes que intensificar más tu búsqueda. Si el enemigo se te mueve, intensifica más la llama, sí, que Dios la dejó prendida en su debido momento. Porque Él va a querer sofocar, Él va a querer ahogar. ¿Para qué? Para que al tumbarte a ti, todo lo demás también se desborone. Imagínate, si tu mamá o papá que estás congregándote en la iglesia, pierdes el deseo y el ánimo de venir a la casa de Dios, tus hijos caerán en tu vacío. El enemigo sabe, si corto la cabeza, todas las ramas se van a venir de abajo. Si un padre se desanima en venir a la iglesia, automáticamente si sus hijos algún interés tenían, ¿qué pasará con el interés? Se desvanece. Y dice, mi papá no va, yo tampoco. Y de a poquito todo se enfría. Mi amado hermano, aprende cómo trabaja el enemigo. Siempre apuntará a los cabecillas, a los líderes, a aquellos que tienen, diríamos, una responsabilidad a la hora de servir al Señor. Ahora bien, dice la Escritura en el verso número 2, sí, de Esdras capítulo 4, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas. Mira cómo trabaja el diablo. Ahora, verso 2 continúa diciendo, ahora aquí viene algo sorprendente. Dice el versículo número 2, y les dijeron, lea por favor lo que les dicen. Ahí, hago un par ahí. Primeramente, mire, ¿qué es lo que le dicen? Edificaremos con vosotros. Ahora, una mano extra siempre viene bien. Sobre todo si hay que trabajar, ¿verdad?
decimos nosotros que, ¿verdad?, que la carga se hace más ligera cuando hay, sí, más manos para poder, en este caso, levantar o construir, ¿verdad? Imagínense que llevemos una viga de hierro, sí, de 12 metros, y que esa viga llegue a pasar, se me ocurre, llegue a pasar 10 quintales, iba a decir toneladas, 10 quintales. Los que han cargado, sí, un quintalito de cemento, sabrá muy bien que se carga uno, pero ya dos, ya no se puede. El cuerpo no aguanta, a no ser que sea esos cargadores de allá del puerto marítimo. Esos se trepan 2 y hasta 3 a veces. Son terribles. Sí, una viga, diríamos así, de metal de 10 quintales de peso, ¿entre cuánto debería de ser cargados? ¿Entre cuánto? De 10. Si la distribuimos a uno por quintal. Ahora, y si alguien le dice, varón, no quiere que le ayude, ¿usted qué dirá? Por cada uno que se incluya serán 10 libras menos que yo experimente de alivio en la carga. Mi amado hermano, viendo el texto, le cuento que estaba tratando de ver el texto bíblico para este ayuno y no daba pie con bola yo. Sí, siempre me pasa lo mismo cuando me tocan dar enseñanzas, diríamos, inesperadas con respecto a esto. Pero analizo yo el pasaje bíblico y a veces pienso que Dios, sí, nos mete o nos somete a cargar pesos. Nosotros sabemos por la Biblia que Dios no nos da peso que no podamos cargar. Pero a veces Dios nos pone al límite del peso. Y lo que es mejor, nos deja con ese peso por largo tiempo. A veces es bueno cargar un poquito más. Pero el cuerpo decimos, pero Señor, pero ya no. Ya lo cargué, se me ocurre, 3 meses. Y hay más hermanos en la iglesia. En mi casa siempre me recriminan los míos, me dicen, pero ¿qué? Solo tú nomás haces, me dicen. Yo a veces soy como la hormiguita. Usted siempre me ve llevando cosas de la iglesia para la casa. No que me las llevo a mi casa. Me las llevo a reparar a la casa. A veces voy y me meto, usted no se asombre si ve que abro la cajuelita del carro, sí, y meto una silla. No es que el pastor se la está llevando a su casa y le falta silla. No, es que la silla que me la llevo está rota. Yo ando remendando a veces. Si usted ve una sillita con alambre, yo las ando remendando. Sí, si ve que me llevo un ventilador es porque el ventilador ya dejó de funcionar y me lo llevo a aceitarlo y todo, ahí a engrasarlo, a lijarlo, todo, y funciona, gloria a Dios. Y si no, ya, y si se escapa de mis manos, sí, al técnico directamente. Y si el técnico me dice más le cuesta la reparación que uno nuevo, pues entonces hasta ahí ya llega, ¿verdad? Mi amado hermano, sí, obviamente que hay cargas, sí, que resultan muy pesadas, pero a veces yo creo que Dios, sí, nos pone al límite del peso. Y es ahí, porque aquí es donde voy, es ahí donde puede ser que el enemigo aparezca a traer alivio al peso que Dios sí lo ha puesto deliberadamente. Quiero que me vaya entendiendo en el asunto. Dios puso de hecho la carga al pueblo. ¿Cuántos llevaban la carga? Redondeando, ¿cuántos? Cerca de 50,000. Mira que estamos redondeando. En sí eran 49,697 individuos. Cosa curiosa, ni uno más, ni uno menos. Exacto, 49,697 judíos. Hombres y mujeres, todos estaban ahí, siervos y siervas, cantores inclusive y cantoras, 200 incluido en ellos. Ni uno más ni uno menos. Mi amado hermano, y los enemigos de Judá, mire cómo se presentan como enemigos. Sí, vinieron, mi amado hermano, a los líderes y, oh sorpresa, vinieron a ayudar. Aparecieron en un momento más que necesario. Aparecieron, mi querido hermano, en el momento cuando más se requería ayuda. ¿Qué cosa había que hacer? La casa de Jehová. Y Dios sabe que elaborar
una, diríamos así, estructura de esta naturaleza, sabiendo que había sido destruida desde los cimientos, toda mano venía bien para levantar la casa de Dios. Pregunto, si alguien le dijera a usted, hermana, está ocupadita, de pronto lo ve usted con sus niños, la ve atareado, la casa desordenada, la ropa sucia, nada, justo ese día se le hizo tarde, no llegó a cocinar bien, y van y golpean a su casa y le dicen, hermana, disculpe, Dios le bendiga, de pronto no quisiera que le ayudara. Digo, sobre todo las damas, que son las que llevan la tarea o la carga más dura dentro del hogar, ¿verdad? Que le diga, hermana, no quiere que yo le lave esa ropita. Y que le diga a otra hermana, y si yo le cocino, ¿qué le parece? Hermana, y si yo le baño a los niños, hermana, y si yo le arreglo la casa. Usted diría, bienvenido, gloria a Dios, la respuesta a mis oraciones, ¿verdad? Mi amado hermano, mas sin embargo, no siempre la ayuda que recibimos viene de parte de Dios. Ojo, porque ahí muchos pueden decir, es de Dios, hermano. Y justo que yo necesitaba, y pum, cayó. Y yo creo que es de Dios. ¿Qué tal está nuestro discernimiento en todo esto? ¿Estás seguro que lo que te está aconteciendo o la ayuda que estás recibiendo es de Dios? Porque, ojo, usted conoce ya el desenlace de la historia, yo se lo hice leer. Este desenlace tiene, sí, un final triste, a la verdad. La obra se detuvo un año prácticamente. Mi amado hermano, no todo, sí, lo que pinta de Dios es de Dios. Y para eso hay que tener discernimiento, es decir, poder diferenciar entre lo que viene de arriba y lo que no viene de arriba. Y para eso hay que tener mucho conocimiento, ¿sí? Y mucha ayuda del Espíritu Santo. ¿Sí me está entendiendo? Qué pena que no esté toda la iglesia, me hubiese encantado que toda la iglesia se aperciba. Después la iglesia anda diciendo después, uy hermano, que apareció tal, me ayudó tal, uy, y al rato ahora hasta me robó. ¿Sí ha escuchado usted eso, verdad? ¿Verdad? Pasa. Y pasa con, lo penoso es que pasa con mucha frecuencia. Hermano, pero si era mi pariente. En una oportunidad un amigo llamado Juan, ¿sí? Esto es real, muy próspero, un hombre de negocio. Y de negocio, diríamos así, de ese tipo de negocios donde a la persona le gusta vender. Hay personas que tienen talento para vender. ¿Sí? Hay quienes no, yo me como la camisa como vendedor. ¿Sí? Pero hay personas que son diestras para vender. Y tienen carisma, tienen, diríamos, ese apego, ¿no? Y se venden solitos. Si sacan piedras venden. ¿Verdad? Hay gente que saca oro y ni oro vende. Se le hace lodo el oro. Mi amado hermano, sí, y él puso, y estando diríamos, en su clima de su prosperidad, en la parte mercantil, puso, sí, como para poder aliviar su carga y para poder, diríamos, estar un poquito más seguro, puso a su familia a que le ayudara. Hermano, en un año tiraron abajo todo lo que él había logrado. Tanto así que terminó huyendo porque, sí, había girado cheques y todos los cheques rebotaron. ¿Sí? Y la policía comenzó a buscarlo para meterlo preso. Tuvo que huir por un buen tiempo. Y luego, sí, de haber, diríamos, tapado un hueco haciendo otro, salió de toda su situación, de toda su crisis. Y hoy por hoy sigue, sí, diríamos así, en una empresa personal y otra vez está levantando. Pero, con el, diríamos así, con el atenuante, con lo favorable de que ahora trabaja solo. Aprendió, diríamos así, de esa mala experiencia. Los enemigos de Judá oyeron, recuerda, fueron a las cabezas, a los jefes, y de manera muy servicial
dijeron, verso número 2, edificaremos con vosotros. Es decir, permítannos ayudarles. ¿Para qué? Verso número 2. Para edificar, dice aquí, para edificar con vosotros, porque como vosotros, nosotros ¿qué hacemos? Dice ahí, buscamos a vuestro Dios. Ahora, qué cosa tan más curiosa todavía. No solamente que se prestan de manera o aparecen en el escenario o aparecen en tu vida como gente servicial, sino que hasta se identifican como creyentes. Se identifican como cristianos. Diría cualquiera, hermano, pero si hasta con Biblia vino. ¿Me está entendiendo? Podría decir, hasta podría ser el hermano que está a tu lado, que lo conoces de años. Mi amado hermano, no todo lo que tú recibes de apoyo, de ayuda, viene de Dios. Vuelvo y repito, en esto voy a ahondar bastante. Tú tienes que estar apercibido, aún hasta para poder recibir ayuda, tienes que estar conectado con Dios para saber quién mismo se va a llevar la gloria. ¿El hombre o Dios? Mi querido hermano, y de esa manera ellos se presentan delante de los líderes en medio, sí, de una gran necesidad. Recuerda que iban a construir o a reconstruir el templo del Señor. Y ellos se pintan y dicen, vamos a edificar con vosotros porque como vosotros buscamos a vuestro Dios. Y mire, y a Él. Verso número 2 sigue diciendo, ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria. Es decir, desde que antes de que haya surgido el imperio babilónico, antes del imperio babilónico fue el imperio asirio. Prácticamente les están diciendo, nosotros, si tenemos interés de lo que ustedes hacen, y no desde ahora, y buscamos a Dios no desde ahora, desde antes de que se levante Babilonia, nosotros ya buscamos a Dios y edificamos y ofrecemos al Señor todo lo que Él pide. Diría cualquiera, hermano, si son cristianos hasta viejos. Bien dijo Jesús, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Y dice ahí, desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, hizo venir aquí. Es decir, que ellos ya estaban antes de que vayan los 50,000 judíos. Ellos ya moraban ahí. Mi amado hermano, diría cualquiera, esa es la gente que ya está habituada, está situada y que obviamente conoce el territorio, conoce, diríamos así, todas las necesidades. Es como que tú llegues a un lugar desconocido donde Dios te haya mandado a trabajar y el lugareño de esa persona te diga, varón, ¿qué hace aquí? No, que vengo a hacer la obra de Dios. Perfecto, permítame ayudarle. Yo conozco todas las calles por aquí y los sectores más vulnerables y conozco las necesidades de la gente y yo puedo ser su guía. ¿Usted qué diría frente a esa invitación? ¿Qué diría? Perfecto. Usted diría lo que dice todo cristiano. Esto es de Dios. Dios lo ha enviado. ¿Verdad que así lo asumiría? Por lo menos lo asumiría así. Pregunto, ¿y la dirección de Dios? ¿Cómo sabes cómo está ese varón? ¿Cómo sabes si realmente ha sido Dios el que te lo ha puesto delante para que te ayude como colaborador en su obra? ¿Me estás entendiendo? Tú recuerdas el desenlace. La obra se detuvo 1 año. Pero quien estaba al frente de todo esto no era ningún tonto. Era un hombre que había sido, recuerda, ministrado ¿por quién? Para ir allá. Por el Espíritu de Dios.
Por eso hicimos unas lecturas previas antes de ingresar al capítulo 4. Si vas conmigo al capítulo 1, verso número 5. Dice el Señor: entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, porque esas dos tribus eran las que estaban o las que fueron seleccionadas para hacer esto. Dice: y los sacerdotes y levitas y todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios. ¿Quién despertó en ellos ese? Y cuando habla de espíritu no habla del Espíritu Santo, sino que habla en sí mismo del anhelo y del deseo ferviente de querer hacer algo para la casa de Dios. Esto no se trata del Espíritu Santo. Eso diríamos que esto es otra parte. Pero amado hermano, recuerda en esto. Aún hasta para poder trabajar en la obra, Dios tiene que, diríamos así, incentivar en tu corazón el deseo de hacerlo. Bien dice la Biblia que Dios pone en nosotros el querer como el hacer. Ahora, a mí este pasaje bíblico, sí, mire que no estoy dando referencia, me hacen hacer a mí una pregunta. Esto de que Dios pone el querer como el hacer. En que mucho pueblo que no hace nada, sí, prácticamente podría yo decir, fue Dios el que le puso a él que no haga nada. Porque Dios pone a cada uno, ¿qué cosa? El querer. Y hay quienes quieren hacer algo y hay quienes no quieren hacer nada. Pero ahondando un poquito en esta reflexión personal, yo digo, Señor, pero ¿en quiénes tú pones el querer como el hacer? ¿En quiénes? Mi amado hermano, y la respuesta es muy sencilla. En quienes muestran interés. En quienes a la verdad está siempre el deseo de hacer, pero nunca se les ha presentado la oportunidad. Pero cuando ven la oportunidad, Dios, mi amado hermano, aprovechando su interés, les pone carga para que lo hagan. Hay hermanas, parece mentira, y siempre uso a las damas como principio de esfuerzo. Hay hermanas, por ejemplo, aquí en la iglesia que desean hacer la colada. Y están esperando y orando en Dios el tiempo de que les hagan la propuesta. No lo hacen ellas por sí solas porque no quieren figurar, sino que esperan en Dios, que Dios mismo cree la oportunidad y cree la motivación como para que ellas puedan decir, Señor, eso es lo que yo estaba esperando. Y hay quienes no dejan pasar la oportunidad de largo. Me recuerdo en una oportunidad que se llamó a alguien a servir y me dijo, hermano, yo estaba orando para que el Señor me haga la invitación. Y hoy que usted me dice, sí, tengo mi oración respondida. Dios puso el querer en mí, de querer acercarme a la hermana, porque había muchas hermanas para poder servir. Mi amado hermano, y Dios puso en ella ese espíritu. Mi amado hermano, ¿qué tan involucrado estás tú? Dios ha puesto en tu vida el querer y el hacer algo, no lo desaprovechas. Porque esas oportunidades en Dios son valiosas. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos es para la edificación de ¿qué cosa? De la casa del Señor. A veces, sí, cuando tenemos esas oportunidades, si no hay interés, le buscamos traba. Le buscamos pretexto y decimos, sí, yo sí quiero, pero no puedo. Mi pregunta, si quiere, va a poder. ¿Verdad? Yo le pregunto, ¿usted quiere todos los días madrugar para enviar a sus hijos a la escuela? ¿Ah? Usted se acuesta anhelando, ¿sí? Diciendo, Señor, sí, a las 5 me voy a levantar con un gozo para mandar a los muchachos. ¿Ah?
Los varones también se levantan así. Ay, Señor, qué gozo que mañana tengo que entrar a las 4 de la mañana. Cuando uno quiere y cuando sabe que hay una responsabilidad, vence todo y lo hace. Y lo hace. Porque sabe que esto, sí, al hacerlo, le va a causar para su vida o para los que él ama beneficios. Mi amado, ¿y qué tal de la obra de Dios? ¿Es que acaso no hay mayor beneficio que trabajar y estar involucrado para las cosas del Señor? Claro, es verdad. Más carga, más peso. Recuerda, el peso podía ser liviano para ellos. Más adelante vamos a ver un texto bíblico de cómo eran estos enemigos. La cosa curiosa, en todo el libro de Esdras, estos enemigos solamente surgen. Es como que estuvieran en oculto, esperando la oportunidad de manifestarse. Y lo que es más curioso, ellos ya estaban ahí antes de que vayan los cautivos. Eran lugareños ya. Ellos estaban, como bien lo supieron manifestar, desde antes de que Babilonia apareciera o de que el imperio persa apareciera. Ya estaban ahí. Diríamos en silencio. Estaban ahí ocultos. Estaban ahí agazapados, esperando la oportunidad de cómo desgraciar los planes de Dios. Míralo así. Recibes una invitación para la obra de Dios. Dios te está llamando. Y cuando recibes la oportunidad y la informas, los que estaban ahí, que nunca antes habían dicho nada, dicen, ¿ah, sí? ¿Y cómo así? Y tú dices, pero ¿cómo así reacciona? Si cuando estaba yendo y no estaba comprometido en nada, siempre pasó calladito. ¿Le ha pasado? Claro, es que el enemigo sabe que mientras tú seas un cristiano, gracias, sin compromiso más allá del que debes de tener, tu vida cristiana relajada, estás bien. El enemigo dice, no importa que vaya a la iglesia, no importa que lea la Biblia, no importa que cante alabanza. El enemigo ve que sus intereses no están siendo afectados. ¿Cuándo el enemigo va a comenzar a crear la tempestad? Cuando ve que el cristiano que va a la iglesia, canta alabanzas y lee la Biblia, comienza a orar. Porque sabe que eso sí le va a afectar. Cuando ve que el cristiano que va a la Biblia, que lee la Biblia, que va a la iglesia y que canta alabanza, ora y sale a predicar. ¡Oh! ¿Sí usted es un pueblo inteligente. Y creo que me entiende al dedillo lo que le estoy diciendo. Cuando recibes la invitación y comienzas a decir, ¿sabes qué? Me han dicho que sirva. Y ahí, el que estaba ahí desde antes, te dice, ¿de verdad? Pero ya consultaste y ya meditaste y ya viste. Mira que es más carga, mira que es más peso, mira que es esto, mira que lo otro, mira que el niño, mira que el abuelo, mira que mi mamá, mira que el trabajo. ¿Se está dando cuenta? ¿Cómo trabaja el enemigo? Lo penoso es que el diablo usa lo más cercano a nosotros. Porque si estos obstáculos vienen de afuera, bueno, no afectan mucho. El problema es que los obstáculos vienen de las personas que más cercanas están a nosotros, como este pueblo. Ahora, ¿quiénes eran los enemigos que se levantaron? Todo el libro de Esdras no lo dice, pero sí lo menciona un texto de referencia. En la segunda carta de los Reyes, en el capítulo 17, saquémosle la máscara a estos supuestos colaboradores
y buscadores de Dios y pagadores de votos al Señor, veámoslo tal cual como son. ¿Quieren conocerlos? Veamos qué dice la Biblia. Segundo libro de los Reyes, capítulo 17. Verso 24 en adelante, hasta terminar prácticamente todo el capítulo. ¿Ya lo encontró? Recuerde, ellos que dijeron que estaban ahí desde los tiempos de ¿qué? Antes de Siria. Verso 24. Trajo el rey de Asiria. ¿De dónde? Gente de Babilonia. Y aquí viene el asunto. Vaya viendo la clase de gente que era. Gente de Babilonia, 1. Gente de más, ¿de dónde? Cuta. 3. De Abba. 4. De Amat y de Sefarbaín. 5. Diríamos así, poblaciones o 5 lugares. ¿A dónde los llevó? Y los puso en las ciudades de Samaria. Ahora, ojo, Samaria es Israel también. Una provincia, sí, pero sigue formando parte de toda la gran nación de Israel. En lugar de los hijos de Israel. Es decir, los puso ahí como que si fuesen judíos, pero no eran judíos. Decía el apóstol Pablo, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Está viendo? Pueden ser que los vea con Biblia, pero no tienen la Biblia en el corazón. Poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Verso número 25. Aconteció al principio o al inicio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, ojo, no temiendo a ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque usaron las ciudades santas de Dios para adorar a sus ídolos o a los baales. Mi amado hermano, todo este texto es fascinante porque hay una mezcla entre paganismo, ¿sí?, y diríamos así, y religiosidad, de manera tan radical de que este pueblo trataba de servir a dos señores al mismo tiempo. Dice la Biblia en el versículo número 26, dijeron pues al rey de Asiria, las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria, no conocen la ley de Dios de aquella tierra. Mira, ponle asunto a esto, ¿ah? Y él ha echado leones en medio de ellos y de aquí dice y aquí los leones los matan porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Ahora, ¿con qué intención ellos se comunican al rey de Asiria? ¿Porque querían servir a Dios o por los leones? ¿Ah? Los leones. Sus vidas estaban siendo mermadas por una plaga de leones. Los estaban haciendo pedazos. Ahora, el rey de Asiria, reduzco un poquito la lectura, voy a seguir leyendo, pero reduzco un poquito la historia. El rey de Asiria dice, perfecto, yo los puse ahí. Ahora, ¿por qué puso el rey de Asiria a estas 5, diríamos, naciones metidas en Samaria? ¿Para qué? Para colonizar el territorio y de alguna manera garantizar la fidelidad de tributos para su reino. Básicamente es eso. Y de esa manera garantizar de que todo Israel no habría de quedar desolado, porque recuerde usted, si usted compra un terreno en un lugar apartado y lejano y no lo construye o no habita en él prontamente, ¿qué puede pasar con el terreno? Así tenga escrituras.
¿qué puede llegar a pasar? Lo puede perder. Porque aún hasta en la ley catastral está de que si yo no vivo en ella, así sea mío, lo puedo perder. Esa era la estrategia de muchos reinos y muchos imperios. Ellos, cuando entran en esa nación, ven que los leones son un castigo divino. Y como ellos ya tenían sus dioses, ellos dijeron, bueno, aquí hay un nuevo Dios que está rigiendo el territorio. Queremos conocer de quién se trata para poder agradarle con sacrificios, agradarle de pronto, sí, con algún tipo de tributo y que se levante la plaga. Esa era la intención de ese pueblo. No porque querían fervorosamente servir a Dios. Por eso dice la Biblia que aconteció al principio que ellos no temieron ¿de quién? Del Señor. Ahora, ¿qué hace el rey de Asiria? Les envía sacerdotes. Dice la Biblia en el versículo número, acompáñeme por favor, 27. Y el rey de Asiria mandó diciendo, llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajisteis de allá, y vaya y habite allí, y que les enseñe la ley del Dios del país. Más adelante dice la Biblia en el verso 29, pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaban. Y cada uno de estos pueblos puso a su propio Dios. Dice el versículo número 20, verso número 30. ¿Sí? Los de Babilonia hicieron a qué Dios? A Sucot Benot. Los de Cuta hicieron a qué Dios? A Nergal. Y los de Amad hicieron a Sima. Los abeos hicieron a Nicbas. Y dice ahí, y a Tartac. Y los de Sefarbaín quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramelet y a Namelet, dioses de Sefarbaín. Lindo fue todo esto. Qué bien que conocieron a Jehová. Cada uno haciendo lo que bien le parecía. Dice en el verso 40 del mismo capítulo 17, pero ellos no escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua, así temieron, mire, ojo, esto tiene usted que separarlo bien, así temieron a Jehová aquellas gentes. Ahora, cuando dice que así temieron a Jehová, no es que le temieron, sino que diríamos que es una expresión burlesca. Y así le temieron, ¿cómo? Sirviendo a sus dioses. De hecho, este texto, y así temieron, se repite en reiteradas oportunidades en el verso 32 y 33. Léalo por favor conmigo. Dice, temían a Jehová e hicieron, dice ahí, del bajo pueblo sacerdotes a los lugares altos. Mire, cosa que curiosa. Verso 33, temían a Jehová y honraban a sus dioses. Yo pregunto, ¿esa es la forma de servir a Dios? Estas 5 naciones estuvieron antes que, si volvamos por favor a Esdras, antes que Zorobabel. Y fueron estos los que se acercaron a Israel, a estos 50,000 hombres, y les dijeron, nosotros tememos de Dios, venimos a ayudarte y vamos a ofrecer sacrificios ¿a quién? ¿Cómo sabes cómo viven aquellos que están supuestamente prestándote ayuda? Aparentemente venida de Dios. Personas que están contigo y de hecho puede ser que hasta las conozcas desde antes de ser cristiano. Porque ahí va el asunto. Hermano, pero si es mi comadre nunca me va a hacer nada mal a mí. Hermano, pero si es mi amigo, tengo años de años. Mi amado hermano, no necesariamente Dios desea aliviar tu carga. No necesariamente el peso que estás llevando, muchas veces Dios lo quiere alivianar. A veces Dios te pone más bien el peso extremo. Claro, lo puedes resistir. Claro que lo puedes, mi amado hermano, sí aguantar. Yo no te digo que Dios quiere muchas veces sacarte el peso. De hecho, es necesario que el pueblo de Dios camine con las responsabilidades y los trabajos duros que a veces en Dios debemos de forzosamente cargar.
Recuerda que Jesús llevaba un peso extremo sobre sus hombros y por ahí nunca faltó un comedido que le dijo: Señor, y vas a ir a Jerusalén, te van a matar. ¿Se recuerda, verdad? Pedro fue el que le dijo: no vayas. ¿No ves que allí quieren tu muerte? Y Jesús obviamente ha percibido de todo. El Hijo de Dios: apártate de mí, le dijo, Satanás. Por eso es que hay que ser hasta en el ministerio cuidadoso de quien colabora. Y cuando uno se equivoca a la hora de elegir a alguien, yo prefiero pasar la vergüenza y decirle: hermano, no sea malito, vuelva otra vez a la banca, pero no sirva de esa manera. Mucha gente a veces, mi amado hermano, no medita en su corazón y dice: hermano, me han sacado de la lista, hermano, ya no aparezco aquí, hermano, ya no estoy acá. ¿Cómo está viviendo? ¿Cómo está manejando su vida cristiana? ¿Teme a Dios? Deje de servir a los Baales. ¿Teme a Dios? Deje la lengua. ¿Teme a Dios? Sea fiel con Dios. ¿Sí me está entendiendo? Usted es un pueblo muy inteligente porque tenemos la mente de Cristo. Quieren servir a Dios y hoy muchos no están en el ayuno, el último del año. Quieren servir a Dios y no vienen a lo más esencial, a predicar la palabra, pero quieren servir. Quieren servir a Dios y nunca doblan rodilla. Uy, hermano, ¿y cuándo hace una vigilia? Y no viene ni siquiera el viernes a pasar 1 hora y media acá arriba. ¿Me está entendiendo? Y son los que quieren prestar ayuda. Mi amado hermano, Zorobabel, motivado por Dios, una vez que escucha esta propuesta, en el versículo número 3 del capítulo 4 de Esdras, dice: Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron. ¿Qué les dijeron? Qué bueno, Dios le bendiga, venga, ayúdenos, porque sí que hace falta gente en la obra. ¿Qué les dijeron? No nos conviene. Que mire, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios. ¿Lo está viendo? No nos conviene con gente, mi amado hermano, que no es transparente en su vida espiritual, que no honra y busca a Dios como Dios lo ha ordenado. Recuerde cómo vivía esta gente. Temían a Jehová y servían a sus dioses. Temían a Jehová y hacían lo que les daba la gana. Supuestamente temían a Jehová, mi amado hermano, y vivían una vida desastrosa. Y querían servir, recuerda, para la construcción o para la edificación de la iglesia. Pregunto yo, ¿la iglesia podría ser edificada cuando se vive una vida desbaratada? Imposible, mi amado hermano. Mucha gente, cuando es confrontada por su mala manera de vivir y se le dice: hermano, usted quiere servir a Dios, pero usted no se da cuenta cómo está en el hogar. Usted quiere servir a Jehová, pero sin embargo en lo poco que se le dice que ayude, no ayuda. O si lo quiere hacer como a usted se le viene en gana o se lo imagina. Mi amado, no se puede servir a Jehová de esa manera. Gracias a Dios, estos hombres, como habían sido levantados por el Espíritu de Dios, habiendo tocado sus propios espíritus, mi amado hermano, se dieron cuenta y les dijeron: no nos conviene edificar con vosotros la casa del Señor. No es conveniente, mi amado hermano. A veces es mejor llevar el peso un poquito más fuerte, pero caminar seguro
sabiendo que Dios me está dando su venia, su aprobación, que caminar más holgado, sin más peso, pero con gente que no teme del Dios. ¿De qué servirá que yo diga, ay hermano, ahora sí estoy más descanso, ya tengo más tiempo, ya hay gente que está yendo para acá, ya hay gente que está yendo para allá, ahora ya en la iglesia hay gente que está sirviendo, gente que se dedica a esto, gente que se dedica a lo otro, pero amado hermano, nos olvidamos que toda esa gente de pronto está caminando como a ellos se les viene en gana? ¿De qué servirá si mi carga es ligera, pero en Dios la carga que supuestamente llevan otros es una carga sucia y contaminada? Cuando Dios me ha dicho que no debemos tocar cosas inmundas o permitir que en nuestro corazón haya inmundicia de pecado. En cuyo caso mi postura ha de ser la misma de Zorobabel. No conviene que edifiquemos así la iglesia. No conviene, mi amado hermano, que caminemos como hijos de Dios con la ayuda de otros que no temen al Señor. ¿Sí me está entendiendo? No conviene. Porque si tú haces alianza de esa manera, de seguro la obra de Dios se va a detener. Mi amado hermano, y dice la Biblia, veamos cómo reacciona a este pueblo aparentemente tan generoso y tan involucrado. No nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo, verso 4, de la tierra, ¿qué hizo? Mira, al ver ya, diríamos así, al verse descubiertos, pero el pueblo de la tierra intimidó, quiso meter miedo. ¿A quién? Al pueblo de Judá. Ahora, hay muchas formas y maneras de intimidar. Obviamente que cada quien hará presión para detener o estorbar la obra en función, diríamos así, del contexto en el cual uno se desarrolla. Usted sabe muy bien en qué cosas o en qué áreas usted puede ser más susceptible que otro. Hay mucha gente que presiona por lo económico, por ejemplo. Ah, si vas a la iglesia, olvídate que ya, ¿verdad? Ya no te voy a dar. Y lo intimida. Y mucha gente presionada por la intimidación puede decir, ya está bien, ya, ¿a dónde? A ver, vamos, ya me quedo. Y se detiene. Hay quienes intimidan con los problemas. Cada vez que quieres hacer la obra de Dios, al verse ellos ya descubiertos que no tienen ningún interés a la verdad por el Señor, entonces te intimidan y pueden usar inclusive a tu propio hijo para intimidarte. Y te presionan. Dice, ¿y el bebé? Ya le hice la comida. ¿Y los pañales? Ya los lavé. ¿Y la papilla? Ya se la acabo de dar. Todo. ¿Y la noche? Porque tú lo vas a hacer dormir. Ya está dormidito. ¿Y si se despierta? Y te intimida. ¿Verdad? Diría cualquier hermano, así no se puede vivir. Mi amado hermano, pero nada de esto debe a ti desmoralizarte ni hacer reducir tu intensidad por la búsqueda que debemos de tener hacia el Espíritu Santo. Mientras más el enemigo se te levanta, tu mayor lucha y pelea tienes que darle a tu adversario, el diablo. ¿Sabes por qué? Porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Así lo dice su palabra. Y los intimidó, dice la Biblia así, intimidó al pueblo de Judá. Y mira, y luego de intimidarlos y obviamente no ver resultados, ¿qué procedió a hacer el enemigo? Y lo atemorizó para que no edificaran.
Los hizo entrar en terror. Oiga, solamente Dios sabrá de qué manera estas 5 naciones habrán de haber puesto traba tras traba, obstáculo sobre obstáculo. ¿Sabes por qué? Porque ellos sabían que esa nación no les pertenecía. Por eso. Y ellos sabían que si Israel fundaba, en este caso su fe en la ciudad, se adueñarían otra vez de todo el territorio. Porque por fe es que andamos. Y por fe reclamamos las promesas de Dios. Y ese territorio era de Israel. Y si ellos volvían a gestar su fe en Dios por medio de esa referencia que era el templo, entonces todo Israel luego volvería. ¿Sabes por qué? Porque ya había palabra de Dios para ellos. Dios había usado a Jeremías como instrumento de esa esperanza. Mi amado hermano, y dice la Biblia, hoy sí tenemos tiempo de largo, ¿verdad? ¿O ya terminamos? ¿Ya tiene hambre? De Dios, ¿verdad? No hago acuerdo, no. Ya, Dios. Ese es el peso de este día, que hay que cargarlo con gozo. ¿Cuántos disfrutan la carga de Cristo? Disfrútela, hermano, disfrútela. No se queje de la carga del Señor. Disfrútela. Y no basto con esto, intimidación y terror, porque hay unos que le meten miedo. Te voy a pegar si vas a la iglesia, ¿verdad? Lo cargan al sur. Parece mentira, amado hermano, pero así es. Mi querido hermano, no basto con esto. Dice el verso 5, sobornaron. Además, contra ellos, ¿a quiénes? Porque obviamente toda esa nación todavía no estaba puesta a disposición de los judíos. Seguía siendo controlada por el imperio babilónico. Sobornaron, dice ahí, a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo. Mira, me interesa. Todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, el persa. Mi amado hermano, dinero comenzó a fluir. ¿Para qué? Para hacerlo cesar en la obra. Ahora, y ellos elucubraron una farsa, terrible por cierto, porque luego de esto, sí, hicieron un documento donde expresaron de manera muy maliciosa que quienes habían venido de Judá, sí, y de hecho de las tribus de Benjamín y Judá a Jerusalén, no estaban levantando el templo, sino que estaban levantando la ciudad para levantarse en contra de Babilonia y no pagar tributo y luchar por su independencia. Es como cuando a veces te dicen a ti, al templo, ¿a qué vas al templo a buscar de Dios? Al pastor, es que algo de tener con el pastor. Y comienzan a sobornar, comienzan a levantar falso, comienzan a lucubrar. Sí, toda una mentira, pero ¿para qué? Para que no busques de quién, del Señor. Mi amado hermano, dice la Biblia, me salto unos cuantos versículos tan solamente de este capítulo número 4. Y ellos hicieron un documento el cual decía, versículo número 11. Y esta es la copia de la carta que enviaron al rey Artajerjes. Tus siervos del otro lado del río te saludan. ¿Sí? Hablando de qué siervos, no los de Judá y Benjamín, de estas 5 naciones. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican, mira, la ciudad rebelde y mala, y levantan los muros y reparan los fundamentos. Pregunto, ¿eso era verdad? ¿Qué fueron a hacer ellos? A edificar la casa del Señor. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuere reedificada y los muros fueren levantados,
no pagarán tributo, impuestos y rentas. Y el erario o en este caso el precio de los reyes será menoscabado. Es decir, tus ingresos van a bajar. Esto me recuerda como cuando uno sale a evangelizar o a predicar la palabra y la gente nos ve y nos dice: gente ociosa, gente vaga, en vez de estar produciendo, en vez de estar ganando dinero, en vez de estar siendo de provecho, vagando por las calles con una Biblia. ¿Verdad? Y no saben que lo que hacemos es edificar casa para el Señor. Y el diablo se mueve, amado hermano. Y el diablo, mi querido hermano, a través de estos hombres hizo, sí, saber al rey esta situación. Dice la Biblia en el versículo número 16. Hacemos saber al rey que si esta ciudad fuere reedificada y levantados sus muros, la región de más allá del río no será tuya. Versículo número 21. Ahora pues, dad orden que cese aquellos hombres y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Y mirad que no seáis negligentes en esto, porque habrá, dice que, ¿por qué habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes? Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Reún y de Sinsai, secretario, y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y le hicieron cesar con poder y con violencia. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Pregunto, ¿se movió el diablo o no se movió? ¿Cesó o no cesó la obra? Pero, amado hermano, como mencioné al inicio, cuando Dios abre algo, nadie cierra. Y Dios levantó 2 profetas. 2, no 1, 2, para que la cosa fuese ciertísima. Recuerda que en la Biblia, sí, cuando algo se menciona más de una vez es porque la cosa va firme en Dios. Por eso es que Jesús, usted lo verá en los evangelios y aún en las cartas y aún en toda la palabra, que Dios en muchas oportunidades nos dice: no temáis, no temáis, no temáis, no tengas temor de ellos. ¿Por qué? Porque el que está en nosotros es más fuerte que el que está con ellos. Y cuando algo Dios te lo repite en una predicación y en otra predicación, es porque Dios sabe que tú necesitas ser cada día fomentado y cultivado en la fe. ¿Por qué? Porque cada día el diablo te desanima. Cada día te presenta batalla. Y Dios levanta 2 profetas. 2, Ageo y Zacarías. Y usted sabe que este caminar es de fe. El rey había dado el decreto. Pero, amado hermano, más allá de la palabra de un rey está la palabra de mi Dios. A veces me entristece al escuchar sobre todo a las damas cuando dicen: hermano, ya no voy a poder venir. Le digo: ¿pero por qué, hermana? Es que tengo que serle sumisa a mi marido. ¿Y qué le ha dicho su marido? Que ya no venga a la iglesia, que ya no venga a predicar, que le estorbo en la noche cuando oro. Ya no voy a orar, hermano. Y eso a mí me da mucha pena, porque penosamente, y no me voy en contra de la Biblia, cuidado, al hombre se le obedece
hasta cuando no traspase los linderos de la Biblia. Cuando el hombre traspasa los linderos o los límites bíblicos, entonces yo sí me declaro en rebeldía. Porque es preferible obedecer a Dios antes que a los hombres. Y Ageo y Zacarías se levantan como profetas de Dios y le dicen al pueblo luego de ese periodo de haber cesado en la obra. Pero ¿sabe por qué Dios levantó a estos hombres? Porque el pueblo que había ido clamaba y oraba a Dios pidiendo auxilio por esta trama que se había hecho. De ahí la importancia de orar en tiempos difíciles. Amén. Caídos, pero nunca destruidos. Puede ser que batallas se pierdan, pero la guerra la tenemos ganada en el nombre de Jesús. Amén. Confía en Jehová, porque Él peleará por nosotros. Y ellos le dicen al pueblo en el verso número 1 y 2 mencionando lo siguiente. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos, no el rey, Dios. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadán, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Uy, qué problema, qué lío, diría cualquiera. Se fueron en contra de la orden del rey. Estaba escrita la orden. Y ellos dijeron, no, podrá estar escrita en un papel, pero en el cielo estaba escrito que la iglesia tenía que ser edificada. Amén. En cuyo caso, estos hombres creyeron, no al rey, sino a los enviados por Dios. Y la Biblia dice que comenzaron ¿a qué? A reedificar la casa del Señor. Y así lo hicieron. Y esto trajo secuelas. ¿Para qué cree usted que hicieron los enemigos de Judá? Informaron directamente ¿a quién? A los consejeros de la ciudad y dijeron, estos se han rebelado contra la orden del rey. En cuyo caso una orden violada del rey ameritaba ¿qué cosa para el pueblo? La muerte. ¿Cuántos habían metidos ahí? 49,600. ¿Sí? Doy exacto, 97. Pregúnteme. En el mismo pueblo estaban. Sino que la voz de Dios no viene, diríamos así, cuando uno desea, sino cuando Dios cree meritorio enviar su palabra. Y yo creo que en esta mañana, en esta tarde, Dios está enviando la palabra que usted necesita, sí, en esta hora. Amén. Mi querido hermano, y ahora ellos se levantan y comienzan a edificar casa al Señor. Ya no movidos por un decreto real, sino por un decreto celestial. Y dice la Biblia en el versículo número 3, en aquel tiempo vino a ellos, ¿quién? Tacnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros, y le dijeron, ¿quién os ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Ajá. Usted sabe lo que implicaba violentar el mandato. Era la muerte. Pero amado hermano, ellos estaban dispuestos ¿a qué? A las consecuencias. Y ahí va mi pregunta para usted. ¿Usted está dispuesto por edificar la casa de Dios? ¿Está dispuesto a qué cosa? A las consecuencias. Muchos hermanos, también con tristeza lo digo, ¿sí? No quieren sufrir la cruz de Cristo. No quieren tener problemas con la mujer. No quieren tener problemas con los hijos. No quieren tener problemas con el marido. No quieren tener problemas en el trabajo.
No quieren tener problema en el barrio. No quieren tener problema aún en la iglesia. Y por cuyo caso, como quieren vivir una vida sin mayor presión por las demandas del evangelio, caminan distante y no edifican casa al Señor. Y te recuerdo que tú eres la casa de Dios, ya que el Santo Espíritu ha tomado tu vida como morada para edificarla. Mi amado hermano, estos más de 49,000 hombres dijeron no al rey, sí a Dios. Ellos entonces, dice la Biblia, hablando del pueblo, ellos también de los gobernadores, ellos también preguntaron, ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? ¿Por quiénes preguntaron? Por los jefes, los cabecillas, los líderes. Yo me imagino a muchos aquí. Ya voy a ir donde el pastor, ¿verdad? Ese que te manipula, que andas llevando mi plata para allá. Ese que te coge y te ordena y te dice y que salgas a predicar. Es ese, él te manipula. Ya voy a ir. Yo los estoy esperando. Porque no se meten conmigo, sino con el Dios al cual yo sirvo, mi amado hermano. Él sabrá qué tiene que hacer con ellos. Yo los espero en el nombre de Jesús. Dame los nombres, les dijo. Y ahí bailaba ¿quién? Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Seraías, Relaías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigbai, Reún y Baná. Y otros más. Verso número 5. Mira, eso es lo bueno de obedecer a Dios más que a los hombres. Mas los ojos de Dios, póngale asunto a esto. Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío, y entonces respondieron por carta sobre esto. Y hasta ahí me quedo. Hasta ahí. La historia es fascinante. La puede terminar en su casa. Los ojos de Dios estaban sobre ellos. Los ancianos dirían cualquiera, se pararon firmes y dijeron, por la ley empezó esto, por la ley la vamos a terminar. Porque no desistieron hasta que fue llevado por escrito ante el rey. ¿Sabe por qué lo hicieron así? Porque a veces hay que hacer uso aún hasta de las leyes terrenales. Usted es esposo, esposa, hijo, padre, madre, abuelo, pero no esclavo de los hombres. Amén. Esclavos somos de Dios, no de los hombres. Él es tu marido, pero no es tu dueño. Ella es tu esposa, pero no es tu dueña, no es tu jefa. Él es tu hijo, no tu manipulador. Él es tu patrón, tu jefe terrenal, pero no es tu Dios. ¿Sí me estás entendiendo? A veces hay que tomar cartas en el asunto y pararnos firmes en el nombre de Jesucristo. No temamos a los hombres, mi amado hermano. Temamos, como lo dijo el Señor, a quien puede echar todo nuestro ser en el infierno.
porque es preferible entrar en el reino de los cielos cojo, manco, de pronto sin amigos, sin familia, pero sabiendo que tengo seguridad, mi amado hermano, y promesa de Dios de estar en la presencia de Él. Mi amado hermano, y de esta manera el rey recibió la carta. Y el rey hizo una investigación, le cuento. Y se fue a la biblioteca que estaba en otra ciudad. Al inicio él se dejó inducir por los comentarios. Pero cuando comenzó y rebuscó los documentos de su antecesor rey, sí, mi amado hermano, descubrió el documento en el cual el primer rey había ordenado que se levante la casa del Señor. ¿Y sabe lo que hizo el rey? Para darle cortas al asunto, mandó un nuevo documento y dijo: no solamente provéanle de lo que les hace falta, sino que salgan de los tributos de aquellos que estaban, mi amado hermano, encargados de administrarlos en esa región, y désenselo a ellos, a los judíos, para que terminen más rápidamente la casa de Dios. Y lo que al inicio fue de mal, terminó siendo para el bien de la edificación de la casa de mi Dios, porque así trabaja mi Señor, no como el hombre quiere, sino como Él lo ha determinado, mi amado hermano. Y yo le sirvo a un Dios real, un Dios firme, un Dios que me ha llamado y un Dios que hará conmigo conforme Él lo ha trazado allá en el cielo. Y tú formas parte de ese reino. Sí, esfuérzate, amado pueblo, y sé muy valiente para la gloria del Dios de Israel. Alabanza a Cristo Jesús. Oremos. Amantísimo Dios,